Entonces, la semana anterior nosotros empezamos a hablar de lo que es el contrato de trabajo. Entonces, recordemos ciertos detallitos. Voy a compartir un recurso, el recurso que teníamos hace 8 días. Eh, Hace 8 días, pues, estábamos, digamos, definiendo lo que es el contrato de trabajo. En ese orden de ideas, pues nosotros estábamos diciendo que un contrato es un acto en el cual, digamos, una persona se obliga a hacer una actividad para otra persona. Entonces, esa actividad puede ser de carácter técnico o de carácter intelectual. Pero bien, eso es lo que define, digamos, un contrato, bien, o sea, algo que acordamos realizar para alguien o acordamos hacer para alguien, o sea, hacemos un contrato en el cual queremos, nos comprometemos a realizar una determinada actividad. Para que esa actividad que nos comprometemos a hacer sea catalogada como un contrato laboral, pues entonces se tienen que cumplir unos elementos. ¿Y donde dijimos nosotros que esos elementos estaban explícitos? Entonces, nosotros dijimos que teníamos que remitirnos al Código Sustantivo de Trabajo, y en el Código Sustantivo de Trabajo, pues entonces íbamos a buscar el artículo 23 del Código Sustantivo de Trabajo, donde nosotros vamos a encontrar los elementos que componen un contrato de trabajo. Entonces, esos 3 elementos que deben existir en todo contrato de trabajo. Uno, que el contrato de trabajo es una actividad personal, que no la realiza por sí mismo el empleado, o sea que es una actividad que no se puede delegar. Decimos también que en el contrato de trabajo existe entonces una subordinación, hay una dependencia digamos, de un jefe, de una estructura jerárquica. Ese jefe o ese director, pues entonces entabla unas instrucciones, unas órdenes, unas directrices que se deben de cumplir en determinados tiempos, que se debe cumplir en determinados momentos, que se debe cumplir en un lugar establecido. Entonces, si hay unas directrices, si hay una subordinación, si existen elementos como, por ejemplo, un manejo de un uniforme, todo ese tipo de cosas muestra este componente de subordinación. Hay una dependencia, entonces, de un jefe. Entonces, una actividad personal, hay dependencia, subordinación, y pues esa actividad, al realizar esa actividad, pues se produce una
retribución. Entonces, existe un pago, un salario por esa actividad que usted está realizando. Entonces, estos tres elementos constituyen un contrato de trabajo. Y esos tres elementos pues deben de aparecer. Nosotros, digamos, el norte, digamos, el punto de consulta, digamos, la herramienta base que nosotros vamos a tener para esta administración del talento humano, tiene que ser el código sustantivo de trabajo. Aquí no, digamos, no tenemos, digamos, no hay otro recurso distinto, sino que ir directamente a la fuente que tiene la autoridad y donde está entonces la legislación y la directriz acerca de cómo son, digamos, esas relaciones entre empleadores y empleados. Y el código sustantivo de trabajo lo que busca es precisamente en esa relación mantener, digamos, como la equidad y la justicia en esa relación que se establece entre empleadores y empleados. Entonces, para que exista un tipo de relación laboral, exista ese contrato laboral, se deben de dar estos tres elementos. Esto no lo estamos inventando, eso se encuentra puntualmente, entonces, en el Código Sustantivo de Trabajo, está definido en el Código Sustantivo de Trabajo. Y desde ahí es donde nosotros extraemos la información, no estamos inventando absolutamente nada. Otro elemento que vamos a tener, vamos a borrar por aquí. ¿No? Es que, digamos, los contratos de trabajo, pues, según la forma del contrato, podrían ser contratos verbales o contratos por escrito. Si bien entonces existe un contrato verbal, hemos dicho aquí que vamos a evitarlo en todo momento. Hemos dicho que toda la comunicación, hemos dicho que toda el manejo de la relación con el empleado vamos a dejarlo por escrito. Entonces, no, la idea es que entonces los contratos verbales, pues entonces no sean, digamos, el acuerdo que realizamos por excelencia, sino que vamos a dejar todo obviamente por escrito. Otro elemento que entonces decíamos que existen en los contratos de trabajo es, digamos, estos 6 puntos importantes dentro de un contrato de trabajo. Digamos, en el documento que se establece por escrito, estos 6 componentes deben estar sí o sí. No, digamos, no podríamos obviarlos. Entonces, ¿qué componentes deben de estar específicos? ¿O se deben de resaltar o siempre se tienen que establecer? La identificación tanto del empleador como del empleado. Bien, el nombre completo,
las cédulas, la identificación de las partes, tanto la parte contratante como la parte contratista. Debe existir muy bien definido entonces la fecha en que se establece ese contrato de trabajo, el lugar donde se va a prestar el servicio, entonces el salario, la forma de pago, el tipo, digamos, de trabajo que se va a realizar o la especificación de la actividad que se va a realizar y la duración que va a tener ese contrato. Estos elementos son importantes determinarlos en todo contrato por escrito. Entonces, en los, digamos, en los tipos de contrato de trabajo, pues nosotros podemos tener contratos, digamos, a término indefinido. Entonces, hay contratos a término fijo. Es muy importante que en este contrato indefinido, pues, cuando no se establece por escrito o si se hace verbal, eh, se presume que es entonces un contrato indefinido. Por eso siempre les he dicho y les he recalcado la importancia de que entonces en un contrato de trabajo nosotros siempre lo realicemos o lo manejemos por escrito. Hay contratos entonces a término fijo, donde entonces un contrato pues se pacta un plazo específico. Habíamos dejado, mmm, digamos, una actividad o tenemos una actividad rondando que es, digamos, este mismo proceso de la actividad que venimos manejando, en la que eh, hemos empezado solicitando unas hojas de vida a un grupo de trabajo. Esas hojas de vida, pues entonces vamos a hacer un proceso de entrevista laboral y vamos entonces a manejar o a realizar un contrato de trabajo para estos operarios, para cada uno de estos operarios que tenemos nosotros en la hoja de vida. Entonces, en lo que estamos mirando acá, lo que estuvimos manejando la semana anterior, estuvimos diciendo que como hay diversos tipos de contrato, entonces hay contratos a término fijo, a término indefinido, hay contratos a término fijo inferior a un año, entonces vamos nosotros a estructurar un contrato. Les había dicho también que trajéramos hoy, digamos, una muestra de algún tipo de contrato que tuviéramos por ahí a la mano, o que tengamos a la mano, pues, digamos,
la muestra de algún tipo de contrato. Entonces, esas actividades las vamos a ir manejando y las vamos a ir teniendo listas para que esas actividades, pues entonces las vamos a ir desarrollando paulatinamente. Hola Luisa, ¿cómo estás? ¿Me escucha? Hola, profe, buenas noches. Disculpe por la hora, pero poder imposible casi conectarme. Oh, tranquila. Te puso problema pues en la nueva forma de trabajo. Sí, y fuera de eso se escucha muy bajito. No sé si soy yo o qué, pero no se escucha casi. No, no, sí se escucha, yo lo escucho los compañeros. De pronto tenés que mirar tu dispositivo, de pronto aumentarle volumen o algo porque no, y yo te escucho muy potente. Se escucha súper bajito. A mí me tocó mermarle antes porque soy duro. Eso ya, eso ya es duro. Tiene que ser Bueno, algo con tu dispositivo. De pronto ahí le va aumentando el volumen. ¿Te estás conectando desde el celular o un computador? de ambos. Ya el celular ya los puedo escuchar un poquito mejor. Ah, bueno, vale. De pronto el otro dispositivo sí debe tener un problema de volumen o algo porque a todas las escucho muy bien. Ok. Primera vez también que las escucho tan potente y no nos vemos tan oscuros. Es que en la actualización anterior nos veíamos, yo me veía como salido por allá de la ultratumba, me veía como muy oscuro. Ahora ya hay como un ambiente mucho más, se ve más claro el interlocutor y cualquiera de ustedes que intervenga o tenga la cámara activa se ve mucho más claro. Bueno, muy bien, pero lo importante es que lo logró hacer y ya lo tiene listo entonces. Bueno, estábamos, Luisa, haciendo pues digamos un breve repaso de lo que estábamos diciendo la semana anterior y estábamos entonces, llegamos al punto donde teníamos habíamos tocado los diversos tipos de contrato. Entonces, teníamos contratos a término fijo y contratos a término indefinido. Y hablábamos que pues es muy importante que cualquier proceso de contratación que nosotros realicemos, ese proceso de contratación quede siempre por escrito. Y estábamos volviendo a recordar, digamos, los componentes que debería de tener un contrato por escrito. Y estamos diciendo que entonces en esa actividad que venimos desarrollando, donde ya tenemos las hojas de vida de unos compañeritos, esas hojas de vida, entonces hemos seleccionado un compañero para hacerle una actividad de entrevista laboral, que ya pues esa actividad ya la tenemos en plataforma, ahorita se las muestro, y que entonces vamos a empezar a redactar, a organizarles a esos compañeritos, a organizarles un contrato de trabajo. Entonces, la idea era que hoy tuviésemos un modelo, algún tipo de modelo de contrato de trabajo, para que viéramos, digamos, esas, esas partes puntuales que deben de estar muy bien correlacionadas en el documento que soporta pues el contrato de trabajo. No sé si las tienes, si lo tienes, Luisa, no sé si lo lograste traer. Ay, profe, a mí se me olvidó. Perdón. Bueno, listo, no importa. Lo
Lo que sí me interesa es que vamos realizando la actividad. Entonces, esta semana comprometámonos con tener unos modelos de contrato de trabajo, ¿sí? Entonces, consigámonos unos modelos de contrato de trabajo o unas formas de contrato de trabajo para que miremos entonces cómo, eh, cómo vamos a organizar, digamos, a cada uno de los operarios con el modelo de contrato de trabajo. Entonces la idea es que tengamos unas formas o modelos de contrato de trabajo para que realicemos en clase o ejecutemos uno. Pero sí necesito que cumplamos con esa actividad, o sea, que traigamos un modelo de contrato de trabajo. O mejor dicho, eh, les voy a enviar entonces un modelo de contrato de trabajo, ¿bien? Y ustedes entonces lo van a llenar con uno de los o con los compañeritos que ustedes tienen ahí como operarios de su grupo de trabajo. Entonces, por ejemplo, Adriana María. Entonces, ¿cuál es la función de Adriana María esta semana? Entonces, conseguirse unas 2 o 3 hojas de vida. Y a esas 2 o 3 hojas de vida les vamos a realizar unos contratos de trabajo. ¿Sí? Eso es lo que vamos a hacer esta semana. Y entonces, en ese modelo de contrato de trabajo, vamos a ubicar muy bien esos componentes principales de ese contrato de trabajo que acabamos de tener aquí. La ciudad, la fecha, digamos, la identificación de las partes, o sea, el empleador y el empleado, la identificación muy bien, sus nombres completos, sus cédulas, la descripción muy bien del tipo de actividad, el lugar de trabajo y cómo es entonces la distribución de la remuneración de ese contrato de trabajo. Entonces eso lo vamos a estar realizando durante esta semana. Hola, yo no vi aquí a Avi. Hola, buenas noches a todas y a todos, Hola, profe. hola Avi, ¿qué más? ¿Cómo estás? Muy bien, sí, señor. ¿Cómo te ha ido? Bien, ahorita salí porque como estaba lloviendo y estaba esperando que escampara. Tranquila que así están, hay muchos compañeros con ese problema para llegar a actividades de clase. Tenemos unos compañeros por allá en Córdoba, en Tierra Adentro, y créame que el curso que estamos haciendo con ellos ha sido un problema por el tema Del agua. de la lluvia. Exacto. Bueno, muy bien. No, pero ya Entonces, estamos. Es lo bueno. eso es lo importante. Muy bien. Sí, señor. Bueno, entonces tenemos como esos parámetros de actividades de esta semana, o sea, tenemos esas actividades todavía, digamos, esas actividades las tenemos todavía, como se dice, en caliente, o las tenemos todavía ahí muy pendientes. ¿Cuáles actividades? Entonces, el tener los compañeritos, tener las hojas de vida, y ahora lo que vamos a hacer es realizarle los contratos de trabajo a esos compañeritos. Bien, vamos a realizarles el contrato de trabajo a esos 2 o 3 compañeritos. Y los que vieron la entrevista laboral, entonces recuerden que tenemos la actividad pendiente que ya está lista en plataforma. Entonces tenemos la actividad pendiente de realizar un proceso de entrevista laboral a uno de esos compañeros. Bien.
Entonces, la actividad que tenemos en esta semana puntualmente tiene que ver con la entrevista laboral. La actividad del video, el pequeño video de entrevista laboral que le vamos a hacer a alguno de los miembros que hemos reunido del equipo de trabajo. La única que todavía no hace esa actividad es entonces Adriana, porque Adriana pues no estuvo con nosotros en el proceso. Entonces es la única que todavía no hace la actividad de la entrevista laboral. De hecho todos, entonces hacemos la actividad de la entrevista. Entonces ya está en plataforma para que no la dejemos pasar, como de pronto muchos dejaron pasar la actividad del montaje de las hojas de vida. Entonces en esta actividad de plataforma no la vamos a dejar pasar la actividad de la entrevista laboral. Y por ahí derecho vamos teniendo adelantando la actividad de irle haciendo los contratos de trabajo a ese grupo de compañeros, ir elaborando un contrato de trabajo. Habíamos dicho que hoy trajéramos un modelo de contrato de trabajo. Dime, Luisa. Yo tengo un modelo de contrato, pero no es el modelo de contrato normal, sino cuando es un modelo de contrato, digamos, otro sí, así se le dice. Exacto, es un otro sí. No, ese no. ¿A usted por qué le hicieron ese otro sí? Bueno, a ver, ¿por qué le hice otro sí? Porque en su momento, digamos, cuando yo inicié, mi tiempo de contratación era por medio tiempo, ¿sí? Entonces yo trabajaba lo que eran 4 horas todos los días, pero era por medio tiempo. Y después ya me pasaron, digamos, a ese otro sí, que es donde dice que yo ya trabajo tiempo completo. Tiempo completo. Exacto. Sí, exacto. Y las otras horas, digamos, si yo llegaba a trabajar las 8 horas, las otras 4 horas eran horas extras. Sí. Por eso fue que me hicieron otro sí. Bien. Listo. No, eso es, digamos, eso es un anexo a un contrato de trabajo. Bueno, ahí hay un contrato de trabajo. Digamos, lo que nos interesa, o sea, esos puntos que identifican el contrato de trabajo y que son lo que, pues, digamos, nos interesa en este momento, ¿sí? Lo que pasa es que ahí de pronto muchas veces se confunde por la redacción del otro sí. Pero pues digamos como base, pues nos serviría. Entonces, de todas maneras, la idea es que tengamos digamos, un formato que sea totalmente libre, pues digo libre en el sentido de que sea un formato limpio que no tenga ningún tipo de anexos, como por ejemplo, o de adiciones como por ejemplo puede tener ¿no? Sino para que sea pues como digamos el formato original. Ese es el que vamos a ir manejando, ¿no? Aunque pues ese, el original, te sirve. No el del otro sí, sino el original. O el primero que hizo. Pero según tengo entendido, usted tiene es el el último, el del otro sí. Sí, señor. Bueno. Entonces la idea es que vamos haciéndole el contrato de trabajo al equipo. El contrato de trabajo a cada uno de los miembros del equipo. Porque el último parámetro de esta actividad es que vamos a presentar pues entonces cómo fue el desarrollo del proceso laboral de ese equipo de trabajo que tenemos, pues para que lo vamos manejando. Y en este momento pues en plataforma lo único que vamos a estar montando ahorita pronto es la entrevista, el modelo de entrevista que usted hizo. Muy bien. Entonces, entendiendo, digamos, la particularidad de un contrato de trabajo, no me voy a
enfocar mucho, digamos, en los tipos de contrato, modelos, ¿no? Porque básicamente nosotros tenemos contratos a término fijo. Lo que sí es que vamos a ver, digamos, y según la nueva reforma laboral, digamos, ese tipo de contratos, ¿qué pasó? ¿Qué es lo que nos dice? ¿Bien? Entonces, vamos a estar, digamos, dando ciertas características ese tipo de modelo de contrato de trabajo. Pero entonces vamos a irlo ajustando también de una vez, entonces, al tema de nómina. Vamos a empezar a ir, digamos, tocando el tema de nómina y cómo es que vamos a entender también esos aspectos que hoy por hoy tienen que ver con el tema de reducción de la jornada laboral. Y ahí, digamos, ahí existe un aspecto muy importante con el tema del recargo nocturno. Entonces quiero que empecemos de una como a tocar eso y a irlo entendiendo, y para que empecemos entonces nosotros a manejar. Bien. Entonces, partiendo del hecho de que nosotros cualquier operación que vamos a empezar a ejecutar, la operación no se debería de empezar a trabajar si el grupo de trabajo no tiene un contrato laboral establecido. Partiendo del hecho, ese sería el deber ser, digamos, sería como lo normal que sucediera, pero sabemos que pueden existir, eh, digamos, pueden existir diferencias en eso. Entonces, partiendo del hecho de que el grupo de trabajo debería empezar con un contrato laboral organizado, entonces miremos lo que tiene que ver con el pago de ese contrato, cómo lo vamos a estructurar. Bien, entonces vamos a meternos en este paseo. Vamos a compartir algo aquí. Bueno, vamos a entender un componente del contrato de trabajo que tiene que ver con la jornada laboral. Y entonces, ¿en qué radica, digamos, la reforma que se estructuró a partir de la Ley 2101 del 2021? Digamos, una propuesta, digamos que desde el gobierno anterior, pues ya se venía trabajando.
Antes, ¿cómo, digamos, cómo se establecía la jornada laboral? Entonces nosotros, para esa jornada laboral tenemos, o teníamos, pues, vamos a ponerlo acá, teníamos un manejo de 8 horas diarias, 48 horas semanales, y entonces esas horas, 8 horas diarias, pues se distribuían en 6 días a la semana. Entonces teníamos un modelo de jornada laboral de 48 horas semanales. El máximo de jornada laboral, 48 horas semanales. ¿En qué radica el cambio? Entonces, el cambio está soportado en la ley 2101 del 15 de julio del 2021. Esa ley que establece una propuesta, digamos, de reducción de la jornada laboral. Entonces, en el contrato de trabajo que estamos hablando, en lo que tiene que ver entonces con la descripción de la forma de pago y la jornada de trabajo, entonces necesitamos tener nosotros en cuenta este concepto. ¿Qué es lo primero que se dice en cuanto a la reducción de la jornada laboral? Lo primero que se dice es que esa reducción de jornada laboral no puede afectar los derechos del empleado, ni puede afectar tampoco la reducción del salario. Quiere decir que se ha reducido la jornada laboral y por ende entonces le vamos a reducir el salario al empleado. No, el salario se mantiene intacto. El, el valor de los acuerdos que hacen las centrales obreras con el gobierno para determinar entonces el valor salarial para el año XY, en este caso para el año 2025, es un valor que ese valor se debe mantener. Nunca esta ley puede irse en contra de los derechos, afectar el derecho del empleado y reducir su salario. Entonces, el salario se mantiene. Enseguida vamos a mirar entonces ese salario, pues, a qué corresponde para este año del 2025. Otro aspecto importante es que gradualmente vamos a realizar una disminución de la jornada hasta llegar al tope de las 42 horas semanales. Entonces pasamos de 48 a 42 horas semanales. Entonces la idea es que lleguemos a este tope. ¿Cómo vamos a llegar? ¿O cómo fue la propuesta de llegar a este tope? Bueno, entonces esa propuesta, digamos, fue escalable. Entonces, en el 2023, entonces a las 48 horas se le redujo 1 hora, entonces quedaron en 47 horas. En el 2024 se hizo la reducción de otra hora. Entonces quedamos en 46 horas. Y estamos recién estrenados. Entonces, a partir de la semana anterior,
Entonces, en este momento se hizo la reducción de 2 horas, pasamos de 46 a 44. Entonces, en este momento, la jornada laboral está establecida en 44 horas semanales. Entonces, bajamos de 48 a 44 ya. Y el próximo año, a partir de julio del próximo año, entonces vamos a quedar ya definitivamente en 42 horas. Quiere decir que esa reducción se hizo de manera progresiva. No se hizo una reducción de bajar de 48 a 42, sino que paulatinamente, cada año, pues se disminuyó, ya sea 1 hora, o a partir de este año, 2 horas, para llegar al tope de 42 el próximo año. Entonces, en este momento, la jornada laboral está en 44 horas. Vuelvo y les muestro, o sea, de dónde sale todo. Estábamos en 48 horas, estamos en 48 horas y hemos pasado a una reducción de jornada laboral soportada en esta ley, a una reducción de jornada laboral de 42 horas, que pueden ser distribuidas en 6 días a la semana, garantizando pues obviamente el descanso. Es muy importante entonces volver a insistir que eso no puede, digamos, afectar los derechos del empleado, ni puede disminuir el salario del empleado. ¿Queda claro de dónde sale y hacia dónde va la reducción de la jornada laboral? ¿Es entendible? Sí, señor. Bueno, muy bien. Pregunta. Bueno, dime Adriana, pregunta. Esto también aplica para el sector privado. Bueno, la pregunta de Adriana es muy importante. Resulta que, digamos, en esta reducción existe unas excepciones, ¿sí? Pues entre esas están, digamos, compañías de vigilancia y, bueno, creo que está el sector público. Existen unas excepciones. Vamos a mirar y a dejar establecido cuáles serán esas excepciones. Por el momento, el sector privado, nosotros, digamos, al cual, pues, digamos, se aplica esta reducción de tiempos, ¿sí? Con excepción de digamos, de unos tipos de empresas. Entonces, en este momento estamos en 44 horas. Entonces, lo que son los servicios generales asumen esta condición también. Aunque hay muchas empresas que todavía, pues digamos, son reacias a este cambio. Ahora, pues digamos, a partir de ahora, el 15 de julio, pues digamos como que se enfatizó mucho el hecho de que se realice la reducción, porque de todas maneras, digamos, muchas empresas han seguido en el esquema anterior y pues no han dado todavía este salto.
Ahora sí va a existir, digamos, como un proceso de inspección y vigilancia para pues, ver que esto se aplique, ¿no? Pero por ende, digamos, muchas empresas todavía están en el esquema anterior. ¿Cuál es el esquema anterior? Esquema de 48 horas, 8 horas diarias. Teniendo esto claro, entonces a nosotros no se nos puede olvidar que entonces, ¿cómo se estableció, digamos, el salario mínimo y el auxilio de transporte para este año? Todavía este valor de aquí no lo tengamos presente, pero para este año se estableció que entonces el salario mínimo se encuentra en 1.423.500 y el auxilio de transporte entonces quedó establecido en 200.000 pesos. Esto pasó, creo que estábamos en 1.300.000, si no estoy mal, y pasamos a 1.423.500. Entonces, estos dos datos de acá no se nos pueden olvidar. ¿Y por qué no se nos pueden olvidar? Porque, bueno, esa reducción de la jornada laboral, pues nos establece que las condiciones de salario, esos topes que han sido ya pactados, pues no se van a reducir, ni se van a modificar, ni se van a disminuir, nada por el estilo. Es decir, ese es el salario de la persona. Pare de contar, esto no tiene ningún otro, digamos, desmejorarle o quitarle derechos. Este es el salario de la persona y ya. Bueno, ¿entendido hasta acá? Sí. Muy bien. ¿Seguro? Profe, Dime. dice que las empresas deben de organizar los horarios y calcular la nómina con precisión y adaptar el sistema de gestión de recursos humanos para así cumplir con la ley. Sí, correcto. Eso es lo que tienen que hacer las empresas. Es decir, lo que yo les decía a ustedes, las empresas tienen que adaptarse, tienen que ajustar lo que tú estás diciendo, tienen que ajustar sus recursos para llegar a digamos, llegar a este cambio. Pero lo que se ha visto es que en sí todavía la gran mayoría de empresas en Colombia no han dado este salto y esa pues fue una de las, digamos, de la del jalón de orejas que se pegó ahorita, aprovechando entonces la reducción la semana anterior. O sea, se va a hacer como más exigente porque entonces las empresas deben de adaptarse a este nuevo modelo y deben de entonces organizar toda su infraestructura para entonces adoptar este nuevo modelo de la jornada laboral en Colombia, porque entonces eso implica hacer cambios en los contratos. Entonces, de pronto ahí viene un tema de hacerle un anexo a un contrato de trabajo porque hicimos un cambio en la jornada laboral, algo que estaba diciendo ahorita Luis. Muy bien. Por ejemplo, acá en el Valle, Ajá. ya el, en los Jaras y en los de unos ya están haciendo unas inspecciones porque son los lugares que han explotado más las personas para trabajar. No, Totalmente cierto. no tienen un horario fijo o sea, tienen un horario fijo de entrada, más no tienen un horario fijo de salida. De ¿Qué es salida. lo que están haciendo? Están haciéndoles un seguimiento porque están abusando de las personas. Sí, es cierto. Lo que son las
plataformas comerciales y ciertas plataformas, pues, lo que llamamos nosotros grandes superficies. Algunas tienen ese agravante, digamos, y hay otro agravante también muy particular, que de pronto, pues, si bien se trabajan largas jornadas, no se les está reconociendo tampoco valores como horas extras o algún tipo de recargos por la realización de esas jornadas. Entonces, eso era lo que se expresaba la semana anterior, de que va a existir o va a existir digamos, o se le va a dar importancia a los procesos de vigilancia y de inspección, y ya entonces han empezado. Ya hay ciertas empresas que están siendo sometidas al tema del proceso de inspección para verificar entonces el cumplimiento y qué tienen que hacer, entonces, o sea, cómo tienen que modificar, digamos, sus turnos y cómo tienen entonces que dividir su personal para poder entonces cumplir con esto. Si ustedes ya hicieron el deber de leer la reforma laboral, si ya la han leído, igual la vamos a leer para las actividades que vamos a hacer. La reforma laboral que pues aprobó el gobierno en estos días, la realidad es que es una reforma que sí, digamos, impacta positivamente al empleado, ¿sí? Y se le restablecen, digamos, no derechos quitados, sino, digamos, algunas reducciones que anteriormente, pues, en otros gobiernos se habían digamos, organizado en pro o en aras, digamos, de mejorar lo que es la fuerza laboral o mejorar, digamos, la empleabilidad. Pero es algo que tampoco se ha dado, y hay que mirar, pues, ahora entonces cómo, digamos, cómo va a impactar esto entonces el proceso empresarial. Por el momento, al empleado lo impacta positivamente, porque recupera, digamos, unos ajustes que habían sido entonces disminuidos en otros momentos. Recuperó los valores originales en los cuales, pues, esos recargos se habían establecido en el Código Sustantivo de Trabajo. Pero no es que se hubiesen quitado, sino que se disminuyeron tratando de beneficiar, digamos, el tema de empleabilidad. Bueno, entonces, ¿cómo vamos a entender nosotros para poder llegar a ejecutar o a determinar el valor hora? ¿Por qué es necesario el valor hora? Porque el valor hora me va a permitir a mí entonces, a partir de aquí, trabajar lo que se llama reportar el trabajo suplementario, organizar lo que se llama las horas extras. Para eso necesito saber cuál es el valor hora. Entonces, una forma de hacer esto es muy simple. Aquí yo tengo el ejercicio con la reducción de las 47 horas. Entonces, vamos a hacerlo con las 44 horas que tenemos hoy. Entonces, si nosotros cogemos y dividimos 44 horas, las dividimos entre, el total de horas en la semana, lo dividimos entre 6 días para saber cuál es el total de horas diarias que vamos a manejar. Entonces, esta división de 44
entre 6, ¿qué nos va a dar a nosotros? Alguien que tenga una calculadora. ¿7.33? Ah, bueno, entonces esto me da 7.33, 33. Bueno. Entonces quiere decir que nosotros, pues diario vamos a trabajar 7.33 horas. Eso es lo teórico, ¿no? Porque nadie trabaja 7.33 horas. Esto es 7 horas y media, digamos, entonces ya eso se nos va a las 8 horas. Por eso es que muchas empresas manejan el tema o sigue manejando el tema de las 8 horas diarias. Entonces, 44 dividido 6 me da 7.33. Entonces nosotros, ¿cuántos días trabajamos en el mes? O bueno, laboralmente, pues la nómina siempre de reporto se maneja por 30 días. Después miramos qué pasa cuando los días tienen, los meses, perdón, tienen 31 días. En algunas partes, desafortunadamente hay que decirlo, se nos ganan ese día. En otras partes que sí son más, digamos, tienen son más legales, digamos, en la elaboración de su nómina, pues entonces vamos a tener una nómina de 15 días y otra nómina de 16 días. Pero entonces la nómina se reporta por 30 días. Entonces, 7.33 lo multiplicamos por 30, ¿y eso cuánto nos da? 219. Entonces, eso me da 219 con alguna cosa que lo... Exacto, entonces me da 219.9, eso lo aproximamos a 220 horas. Muy bien, entonces quiere decir que en este momento, el total de horas en el mes es de 220 horas. Cuando estábamos trabajando 8 horas diarias, el total de horas en el mes es de 240. Ahora el total de horas en el mes hoy es de 220 horas en el mes. ¿Y esto para qué? Vuelvo y lo repito, ¿y esto para qué lo hacemos? Para que lleguemos a calcular el valor hora, que es el que me va a servir a mí para hacer entonces todo el trabajo con los recargos, con las horas extras, con todo ese tipo de cosas. Este modelo de la disminución de las horas, también hay que decirlo, también impacta positivamente al empleado en cuanto a que el valor hora aumenta, este valor hora, digamos, adquiere un poquito más de valor. Entonces, con esas 220, yo cojo el salario que dijimos nosotros, que ese salario estaba establecido en 1.423.500,
Entonces yo cojo ese salario, 1.423.500. Ojo, eso es sin subsidio de transporte. 1.423.500 y lo divido entre 220. 6.470. ¿Cuánto me da? 6.000. 6.470. Entonces, estos 6.470 pesos es el valor hora que vamos a empezar a manejar a partir de esta reducción que hemos tenido esta reducción de las 44 horas. Entonces, si nos queda claro cómo llegamos a un valor hora, voy a volverlo a repetir aquí. Volvámoslo a repetir aquí un poquito Profe, más ¿esa limpio. sería valor hora ordinaria diurna? Exactamente, ya vámonos, ya enseguida vamos para ese concepto, pero sí, claro, ese es el valor de la hora ordinaria, ¿no? El Ok. valor de la hora ordinaria. Ya después miramos el cuento nocturno, ese es el valor de la hora ordinaria. Bien, vamos, venga, volvámoslo a repetir aquí un poquito más limpio. Eh, Volquémoslo aquí un poquito más limpio. Entonces habíamos dicho que como estamos en la reducción de la jornada laboral, estamos diciendo que son 44 horas semanales. Decimos que esto se distribuye máximo entonces en 6 días de trabajo. Entonces estos 44 se dividen entre 6 y eso nos dio 7.33. Entonces estos son la cantidad de horas diarias. Como en el mes entonces trabajamos 30 días, o son 30 días hábiles, entonces estos 7.33 los multiplicamos por 30. ¿Y esto qué nos da? Entonces esto nos da un total de horas en el mes de 220 horas. Entonces de esta manera se calculan las horas mensuales de trabajo. Entonces, en el mes tenemos 220 horas para una jornada laboral de 44 horas semanales. Estas 220 horas, entonces lo que hacemos es que cogemos 1.423.500 y lo dividimos entre 220. Y entonces esto me da la hora ordinaria. ¿Y qué valor fue el que nos dio? ¿Me recuerdas de nuevo el valor? 6.470. 6.470 pesos. Entonces, a este valor nosotros le vamos a dar el título de, esta es la hora ordinaria.
¿Y de qué nos va a servir el valor de la hora ordinaria? Ah, pues nos va a servir para hacer otra serie de cálculos. ¿Cuáles son esos cálculos que vienen? Ah, bueno, los recargos nocturnos, los recargos festivos y las horas extras o lo que se conoce como trabajo suplementario. Para eso me va a servir este dato. Simple. Entonces, a ver, mis queridas damas del éxito, ¿fue o es entendible la manera entonces como hemos calculado el total de horas del mes y hemos llegado al valor de la hora ordinaria? ¿O tienen alguna pregunta al respecto? ¿O no es claro, digamos, ese manejo matemático? Recuerden que por allá yo les decía a ustedes que el supervisor debe tener una habilidad o se le pide al supervisor una competencia básica en operaciones matemáticas básicas, sumar, restar, multiplicar. Ahorita vamos a hablar de porcentajes. Entonces, se le pide al supervisor un trabajo matemático, sí, básico, pero hay que hacerlo. Sí, las matemáticas nosotros no podemos evadir la matemática. Entonces, muchachas, ¿queda claro? O de pronto alguna tiene algo no queda claro cómo llegamos a ese punto, a ese valor. Profe, a mí me queda claro. Muchas gracias. Bueno, ¿te queda claro? Sí. Súper claro también. Ah, bueno, perfecto. Bueno, muy bien. Muy bien. Entonces sigamos. Entonces, ahí tenemos un dato. La hora normal, la hora ordinaria. ¿Bien? ¿A qué se le llama entonces el trabajo ordinario o la hora ordinaria? Entonces, miremos algo. Mm, Entonces, la jornada ordinaria de trabajo o a la que, digamos, se pretende llegar es a una jornada de 42 horas. Hoy tenemos una jornada ordinaria de trabajo de 44 horas. Bien, entonces existe lo que se llama el trabajo diurno o la jornada diurna. Entonces, la jornada diurna se comprende establecida desde las 6 de la mañana, ahora quedó hasta las 7 de la noche.
Y pues es muy razonable en el sentido de que pues ya a las 7 de la noche ya todo empieza a estar oscuro en Colombia, ¿sí? Antes la jornada diurna estaba establecida de 6 de la mañana hasta las 9 de la noche. O sea que a las 9 de la noche todavía era de día en Colombia. Antes, eh, antes de que existieran pues todos esos cambios, la jornada diurna pues era, o el trabajo diurno era de 6 de la mañana a 6 de la tarde. Y el cambio se dio en que entonces el trabajo diurno se empezó a contemplar de 6 de la mañana a 9 de la noche. En un momento dado estuvo que el trabajo diurno era hasta las 10, luego se disminuyó y quedó a las 9 de la noche. Quiere decir que entonces lo que se considera como noche o el trabajo nocturno, ese trabajo nocturno pues es desde las 7 de la noche hasta las 6 de la mañana del otro día. Entonces hay una jornada diurna y una jornada nocturna. Pero entonces tenemos que mirar muy bien porque en esta reforma laboral se habla mucho de un acuerdo entre empleador y trabajador. Y entonces, cuando se hacen acuerdos, esos acuerdos, recuerden que deben de quedar por escrito, porque entonces las cosas que no empezamos nosotros a decir o los acuerdos que no, digamos, no empiezan a quedar claros, entonces esos son vacíos que luego se devuelven en nuestra contra. Entonces los acuerdos deben de quedar por escrito. Entonces ya tenemos, digamos, ya tenemos varios aspectos acá. Ya hemos hablado entonces de que hay una disminución de la jornada laboral. Entonces, si en un contrato de trabajo uno de los aspectos es dejar por escrito, entonces el tipo de jornada laboral y la remuneración que se va a recibir y la identificación y característica pues del tipo de trabajo que se va a realizar y en qué jornada se va a realizar. Entonces yo tengo que tener en cuenta estos aspectos, tengo que tener en cuenta esta legislación. No puedo estar, digamos, no puedo desentenderme de este concepto. La gran ventaja que tienen muchas empresas es que pues existe digamos, una unidad o departamento exclusivamente para pues estos menesteres, que es recursos humanos. Pero cuando la empresa no lo tiene, pues digamos, todo este proceso queda en manos del supervisor. Entonces, como les he venido diciendo que nosotros nos debemos de apoyar en el Código Sustantivo de Trabajo, pues, ahí es donde nosotros vamos a apoyar 100% todo lo que tiene que ver con los aspectos, digamos, legales en este tipo de procesos, en lo que es la administración pues del talento humano. Entonces vamos a tener, digamos, presente
estos artículos puntuales del Código Sustantivo de Trabajo en los cuales pues me sustenta a mí las horas extras y me sustenta a mí lo que vamos a llamar jornada ordinaria. Entonces, puntualmente estos artículos del Código Sustantivo de Trabajo. Estos artículos me sustentan a mí todo lo que tiene que ver con el tema o manejo de horas extras o trabajo suplementario, los recargos, los festivos, bien, y lo que tiene que ver con el tema pues de liquidación de una nómina. Entonces, como esto necesitamos entenderlo con un poquito de pinzas, ya hoy hemos dicho, digamos, algo muy importante, y es cómo llegamos a establecer entonces ese valor de la hora ordinaria. ¿Cómo llegamos aquí? Y cómo hemos nosotros entendido la reducción de la jornada laboral para llegar entonces al concepto de pasar de 48 horas a pasar hoy a 44 horas. Entonces, eso es lo primero que debemos manejar para entonces empezar nosotros a organizar y a trabajar lo que son las novedades y reportes de nómina. Entonces vamos a dejar aquí, como hay unos compañeritos que de pronto no asistieron hoy, para que de pronto no les atrasemos, digamos, mucho el tema. Vamos a dejar hoy aquí, pero entonces nos vamos a ir con un compromiso muy grande y espero que lo hagamos para la próxima sesión de clase. Voy a ponerlo aquí abajito. Entonces vamos a irnos con un compromiso muy grande para esta semana. ¿Cuál es la actividad propia? La actividad propia para esta semana. Entonces vamos a traer para la próxima semana un modelo de contrato de trabajo. Yo les voy a proporcionar uno, bien, pero pues digamos cada uno pues puede traer también un modelo de contrato de trabajo y lo vamos a traer a término fijo. Y la otra actividad, entonces vamos a leer los artículos que corresponden al trabajo suplementario. Cuando hablamos de trabajo suplementario, estamos hablando de horas extras. Entonces, vamos a leer en los artículos que corresponden al trabajo suplementario. ¿Por qué? Porque son importantes. Porque nosotros tenemos mucho que ver con el reporte de novedades de nómina, y dentro del reporte de novedades de nómina
se encuentra entonces ese reporte que vamos a hacer de horas extras y por qué. Entonces, para hacer el ejercicio dentro de 8 días, entonces necesito que nos peguemos una empapadita de algo muy simple. Nos peguemos una empapadita simplemente a estos 4 artículos del Código Sustantivo de Trabajo. El artículo 158, el artículo 159, el artículo 168 y el artículo 179. Entonces, vamos a leerlos y pues vamos a extraer los valores fundamentales para poder trabajar con las horas extras. Bien, son 4 artículos que son, la realidad, son muy corticos. No es mayor cosa tampoco, ni es difícil. Pero yo necesito que si yo les voy a decir, es un recargo del 35, es un recargo del 75, pues entonces es un recargo del 80, pues entonces sepamos dónde se encuentra eso, porque recuerden que todo lo que vamos a decir, entonces debe estar debidamente soportado. ¿Y dónde vamos a tener nosotros pues ese soporte? Ese soporte pues lo vamos a tener nosotros en el Código Sustantivo de Trabajo, y que nosotros podamos entonces leerlo y podamos saber de dónde sacamos cada uno de esos valores que vamos a trabajar. Entonces, hoy no los voy a complicar a estas horas de la noche con un trabajo matemático. Lo que necesito es que hoy me hayan entendido muy bien de dónde sacamos ese valor de la hora ordinaria y cómo llegamos a las 44 horas de reducción de la jornada laboral. Si eso quedó entendido, hoy pues salvamos el día, ¿no? Y ya el resto, lo que vamos a hacer esta semana entonces es leer muy bien esos artículos para que vengamos la próxima semana muy preparados para que hagamos y ejecutemos una nómina. Pues dentro de 8 días terminamos lo que es este manejo de gestión, de administración del talento humano. Y traemos un contrato de trabajo para que entonces miremos esa parte y miremos esas especificaciones del contrato laboral, lo vamos mirando y vamos haciendo el seguimiento, vamos trabajando y teniéndolo en la mano. Bueno, compañeritas, muchísimas gracias por la sesión de trabajo del día de hoy y en la participación, nos vemos dentro de 8 días. En la plataforma ya tenemos la primera actividad de trabajo. ¿Cuál es esa actividad? La actividad de la realización de la entrevista laboral. Entonces, ustedes hacen un pequeño videito entrevistando una persona con base en la guía de entrevista laboral, que también ahí está anexa. Hacen el pequeño videito entrevistando a la persona y lo suben entonces a la plataforma, como lo hemos explicado. Yo les vuelvo de nuevo a recordar pues cómo manejamos, cómo trabajamos la plataforma, que ya ustedes lo habían hecho, ya algunos ya tienen los usuarios. Si se les perdió los usuarios, entonces me comenta, yo le vuelvo a enviar de nuevo los usuarios de ingreso a la plataforma, pero hagamos la actividad bien, que quede registrada para todos esta actividad. Esta actividad está puesta hasta el 4 de mayo. Es que el 4 de mayo hasta el 4 de agosto. Entonces tenemos mucho tiempo
para realizar la actividad. Bien, y vamos a tener otra actividad relacionada con el contrato laboral, lo que estamos viendo del contrato laboral. Entonces, vamos realizando y ejecutando pues cada una de esas actividades en la plataforma, ¿vale? A Adriana, entonces, ahorita le mando el formulario para que hagamos el usuario y puedas también realizar esas actividades también ahí. Bien. Bueno, compañeritas, una feliz noche y nos vemos entonces la próxima semana, ¿vale? Muchísimas gracias por el ingreso, la configuración y haber pues manejado hoy este nuevo modelo, este nuevo trabajo de plataforma que pues nos ha servido bastante, ya que pues hemos podido tener continuidad en el proceso de clase, ¿vale? Un abracito y que descansen, compañeritas. Chao. Gracias, lo mismo, profe, que Chao, descansen profe. todos, chao. Chao, Que descansen. compañeras. Chao.